Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En el inicio del periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar dijo que entre los temas que se discutirán están las impugnaciones presentadas a algunas reformas clave para el gobierno federal, tales como la ley de austeridad y la de la Guardia Nacional. ¿Logrará el máximo tribunal mantener su independencia y autonomía frente a estos retos? Veamos el contexto. Durante el primer periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera la discusión de algunas de las impugnaciones presentadas en contra de reformas impulsadas por el gobierno federal. Por ejemplo, las 4 acciones de inconstitucionalidad presentadas en julio de 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH impugnó algunas partes del marco legal que rige a la Guardia Nacional por considerar que el Congreso de la Unión incurrió en diversas omisiones legislativas sobre las que debe pronunciarse la Suprema Corte, como la facultad para detener a particulares, realizar inspecciones y vigilar la entrada y salida de personas del país, la posibilidad de utilizar armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas y la posibilidad de reservar información. La CNDH, aún con Raúl González a la cabeza, también presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, señalando que la ley debe tener mecanismos para que no se afecte de manera injustificada el patrimonio de las personas que actúan de buena fe. Otra acción presentada por la CNDH fue contra las reformas que permitieron clasificar ciertos delitos fiscales como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional. El organismo autónomo argumenta que estas reformas imponen penas y medidas excesivas como la prisión preventiva oficiosa. El máximo tribunal también deberá resolver las impugnaciones presentadas por senadores y por la Comisión Federal de Competencia Económica para invalidar algunos artículos y fracciones de la ley de austeridad republicana. Punto y contrapunto. Segundo tema, y bueno, Jorge, precisamente, si alguien sabe alguien le está dando seguimiento a estos temas pendientes de la Suprema Corte, eres tú, entre otros tantos abogados, seguro que también veloz. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dirías cuál es la guía, digamos, para lo que vamos a ver pronto en la Suprema Corte? ¿Qué habría que esperar? ¿Qué nos tendría que preocupar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que yo empezaría precisando, digamos, absolutamente todas las políticas, leyes o reformas centrales de esta nueva administración han sido cuestionadas ante la Suprema Corte, ¿no? Un volumen especial de nexos en agosto al respecto, en el que podemos escribir con Luisa Conesa sobre el tema de remuneraciones de servidores públicos, y al final del día esto no es necesariamente malo, es decir, estamos utilizando los cauces institucionales, que es Suprema Corte, para debatir controversias en el uso del poder, límites al uso del poder, etc. ¿Qué es lo que me preocupa y qué es lo que esperaría? ¿Cómo sale la Corte del periodo pasado atendiendo a la reforma? Que la ganó bien el ministro Saldívar, como estar de acuerdo o no, pero la ganó. Y sobre todo por el tema de consulta popular, en el cual estuvo sumamente presionada, ¿no? Entonces, han pasado ya 2 años, creo que ha tomado mucho tiempo la Corte en resolver cosas que pudo haber resuelto antes, ¿no? Digamos, hay juegos políticos que siempre cuentan, probablemente para darle espacio al presidente en esta decisión, pero ya llegó el momento de que decida, ¿no? Para mí, las más importantes son todo el paquete de seguridad del acuerdo de militarización y la ley de Guardia Nacional, porque va a imponer límites al uso de la fuerza y al uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Probablemente el Tren Maya llegue a Suprema Corte, no necesariamente, vamos a ver si un tribunal colegiado lo remite. Y por último, todo el tema del acuerdo de SENACE para energías limpias, que ahí COFECE, justamente UNOCA, señaló que se estaba violando su competencia para regular el tema de competencia económica en materia de energías renovables, básicamente que se les acaba del juego, ¿no? Insisto, creo que va a ser interesante lo que pase. No veo a la Corte particularmente fortalecida en este momento. Ya me preocuparía una segunda cuestión, que es cómo comunica la Corte sus decisiones, ¿no? Ante un presidente que goza de un respaldo popular impresionante, tenemos al poder por naturaleza contramayoritario, por naturaleza técnico y que no goza de, digamos, accountability, porque no son elegidos, digamos, por votación, que enfrenta de manera muy difícil cómo comunicar las decisiones que toma desde un punto de vista de Estado de Derecho. Me parece, esa es mi percepción muy particular, que lo que está en juego es la visión del presidente en el uso del derecho para avanzar sus políticas. Él decía que se utilizan argumentos legaloides. A mí me ha tocado ver dentro de la Suprema Corte que los principales argumentos digamos, legaloides vienen de la administración pública. Bien. Veloz, contrapunto, punto. No,
coincido y me gustaría sumar un poco a lo que decía el compañero Peniche, justo porque también la Corte va a pasar por un proceso interno en el que se puede transformar ya o aprobar por 16 congresos locales, pues que surge efectos la reforma constitucional que reforma al Poder Judicial y que es histórica y que se verá transgredida la Corte de manera positiva dentro. Entonces creo que eso va a marcar una línea muy interesante. La otra es que creo que también hay que hablar de la noticia tan importante que es que hoy la Suprema Corte preside en 2 salas, 2 mujeres muy interesantes, 2 mujeres muy importantes y que también le da el banderazo a un momento importante que está viviendo México en cuestión de paridad, que está llegando hasta la Corte y que creo que es un signo de los tiempos y a mí me parece muy interesante porque desde luego las discusiones presididas por mujeres pues son más ricas y más interesantes también dentro que son muy diversas. A mí me llaman la atención 2 temas y yo me centraría en esos 2 porque creo que son los que son los que me convocan y es si es constitucional o no establecer el registro público de agresores. Y esa discusión se va a dar de agresores sexuales y esa discusión se va a dar en la Corte y yo sí quiero ver qué es lo que tienen que decir muchos magistrados y magistradas y creo que ahí es donde muchos ministros... Entonces yo creo que ahí es donde se va a dar la discusión interesante y después que se va a poner un alto a lo que está pasando en Chihuahua, definitivamente sí. Este conflicto hidráulico que está pasando entre Chihuahua y otros estados que atraviesa también Estados Unidos, también se va a dar la discusión en la Suprema Corte de Justicia, definitivamente tendrá mucho trabajo por detrás y mucho litigio también y me parece que hay que... pues echarle un ojo a eso y desde luego el tema de la Guardia Nacional que vamos a ver cómo se va a dar esa discusión que me parece muy interesante porque es uno de los ejes más importantes de la Cuarta Transformación que tuvo una aprobación mayoritaria, que ha tenido alguna suerte de resistencias por parte de la sociedad civil. Va a ser un proceso interesante por parte de la Suprema Corte de Justicia, que creo que es una Suprema Corte de Justicia que llega renovada en muchos sentidos, en lo que significa, en las luchas que se están dando ahí, y a mí me parece que va a ser un periodo interesante, aunado con lo que vaya a pasar en el Congreso también, y tendrá que haber una buena sinergia en ese sentido de cuáles son las prioridades y de la agenda. Y a mí me gustaría cerrar rápidamente en el proceso el panismo, hubo por lo menos 4 abogados como secretarios de Economía y un contador, y yo creo que el tema de ser economista no debería ser algo para ser secretario de Economía, ¿no? Bien. Ana, ¿qué temas ves importantes en esta discusión de la Suprema Corte? ¿Coincides con Veloso y con Peniche o ves algo más que no estamos viendo los demás y que te preocupa? Nada más pues como respuesta decir que yo sé que a ustedes no les preocupa el perfil de la gente que dirige el país, pues porque creo que la mediocridad es algo que conforma mucho la Cuarta Transformación. Yo también quería arrancar mi participación diciendo que celebro de sobremanera que hoy Margarita Ríos Fajad está al frente de la segunda sala y Yasmín Esquivel Moza de la primera. Creo que al ver esta clase de cambios y arrancar el 2021 con esto, vale la pena toda la presión, todos los ataques y todo lo que ha implicado la lucha para que más mujeres lleguen a cargos de este nivel. Estoy muy contenta, estoy muy satisfecha. Respecto a la tarea de la Suprema Corte de Justicia para este año, vamos a observar también en agenda, de acuerdo a la propia Suprema Corte de Justicia y su área de comunicación, el tema de las reformas a radio y televisión, que es algo que siempre causa mucho ruido, el tema de la batalla del agua en Chihuahua, que escuchando a Estefanía, si esta batalla la estuviera encabezando justamente a la izquierda, ella se expresaría de una manera diferente. Por supuesto que tenemos que abogar porque se cumplan los tratados internacionales, pero no si eso deja sin agua a muchos campesinos del norte. Lo que importa aquí, esto tiene que ser por prioridades. El tema de la Guardia Nacional creo que también es algo que celebro que se vaya a discutir, si es que pues se logra en este año, porque después de lo que vimos en Estados Unidos y cómo actúa la Guardia Nacional allá, creo que tenemos que tener muy encendidas las alarmas, porque aún no tenemos bien claros cuáles son los alcances de la Guardia Nacional y si van a obedecer a mando ciego lo que el presidente les ordene o lo que la sociedad necesite. En términos de política energética, creo que es algo que estoy como aumentando a la agenda, porque después del apagón que vimos con la CFE, después de que nos intentaron decir que esto fue gracias a las energías renovables, después a que se estaba quemando quién sabe qué, y después salen y admiten en la mañanera el presidente diciendo que presentaron un documento apócrifo y que el dirigente de la CFE va a seguir en su cargo.
aunque nos mienta, aunque intentaron engañar al pueblo de México diciendo que no importa que nos hayan mentido o hayan sacado un documento que es falso, que como señaló la senadora Xóchitl Gálvez es un delito y lo aceptaron nuevamente en la mañanera. Lo que importa aquí es que la oposición se deshizo en los medios discutiendo esto. Entonces, afectaron a 10 millones de usuarios, que se traduce como en 30 millones de mexicanos. Lo que la política energética va a estar interesante, y también el tema de los derechos digitales, hay que ponerle atención a cómo avanza pues las posturas de la Suprema. Bien, bueno, como que creo que al final del bloque anterior yo te decía que la persona que encabeza la Secretaría de Economía no necesariamente tiene que ser un economista. Pues nada más te cuento que yo sí llevo varios años, desde el sexenio de Calderón, peleando en distintos colectivos para que lleguen personas técnicas, personas que sí saben, a puestos, sobre todo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que lleguen personas que no sean cortes sin cuotas ni cuates. Incluso también en este sexenio fuimos varios colectivos precisamente al Senado. Pero en el caso de la Secretaría de Economía, pues la verdad es que, insisto, la persona que llega ahí tiene que ver más con una relación pública con los empresarios, en lugar de hacer política económica o política pública en ese sentido, ¿no? Otra vez, Hacienda y Banjico son las que se encargan de eso, y yo creo que la labor de Cloutier al frente de Secretaría pues va a ser tender puentes con muchos de los empresarios con los cuales pues este gobierno sí en efecto fue quemándolos a lo largo del tiempo por algunas decisiones controvertidas, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Yo espero que le vaya bien por el bien de México, pero bueno. Alejandro, finalmente, el tema del que estamos platicando ahorita, la Suprema Corte, ¿qué te interesa? ¿Qué tema ves? No, y fíjate, hablando de perfiles, ¿no? Antes, Medina Mora en la Suprema Corte, que fue procurador durante el panismo, el procurador del Rápido y Furioso, el procurador que tuvo que salir del país porque es denunciado por cuestiones de lavado de dinero. De ese pasado ominoso venimos saliendo, que no solamente era de ineptitud, sino también de muchísima corrupción. Y en donde no había división del poder, es claro, pues era una corte capturada por los amigos del presidente y antiguos colaboradores de él. Ahora lo que estamos viendo es que sí se está revitalizando la división de poderes, que la Suprema Corte está asumiendo un rol mucho más protagónico, el que le corresponde. Creo que Jorge lo describe muy bien. Es una corte que la Sala Superior, pues su principal función es el control de la constitucionalidad. Y aquí vemos cómo hay varias iniciativas, varias leyes que son prioritarias para el gobierno de la Cuarta Transformación y que están siendo impugnadas y revisadas en la Suprema Corte de Justicia. Veremos entonces si esta mecánica de pesos y contrapesos, en donde un organismo autónomo como CNDH puede interponer una cuestión de control de constitucionalidad y que será resuelto por la Suprema Corte, pues de eso se trata la democracia. Creo que tiene que prevalecer el debate abierto, el razonamiento mediante el cual los jueces van a decidir si es o no constitucional. Y bueno, en temas como el de la Guardia Nacional, hay que recordar que, por ejemplo, unos días antes incluso que se aprobara la Ley de Guardia Nacional, la Ley de Seguridad Interior que se aprobó durante el peñanietismo fue declarada inconstitucional. Entonces, yo creo que se vienen tiempos interesantes y que se va a abrir un debate sumamente fructífero para el país. Pues hay que ver qué ocurre. Sé que darle mucho seguimiento porque pues también, en efecto, Denise Dresser, Mario Delgado cuando era senador, Zoé Robledo cuando era senador, pues ahí nos fueron a recibir cuando llevamos las cartas para tratar de impedir que Medina Mora fuera ministro, luego para Raúl Cervantes, pero luego también para la señora, como le dice Alfredo Lecona, la ministra contratista, ya en este sexenio, ¿no? O sea, al final, pues lamentablemente el colectivo de cortes sin cuotas ni cuates, pues no pudo detener algunos nombramientos de personas que veíamos como no idóneas para que llegaran a la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, porque este es un tema que seguramente nos va a ocupar a lo largo de todo este año, ver cuáles decisiones toman la Suprema Corte, esta Suprema Corte que en efecto ahorita pues son 3, ¿verdad? Las personas que han llegado a la Suprema Corte desde el inicio de este sexenio, que evidentemente pues nos ponen... Y le queda todavía una más, una cuarta a este presidente. Entonces, pues hay que ver que en efecto la Corte siga manteniendo una autonomía y siga vigilando su papel, que es vigilar los actos constitucionales como tal, ¿no? Déjenme hacer una pausa. Regresamos con otro tema, el último de la noche, esta madrugada en Estados Unidos, que sigue de verdad siendo un escándalo global. Joe Biden, el demócrata, fue certificado como el próximo presidente de Estados Unidos. Llegará el próximo 20 de enero. Tras una inédita y muy violenta irrupción al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump,
Trump. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta jornada? ¿Trump deberá o no enfrentar algún tipo de consecuencias tras alentar estos actos? Ya algunos están tratando de invocar la enmienda 25 para sacarlo del poder y que Mike Pence sea presidente las próximas 2 semanas. Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema, no te vayas.